compañeros, nosotros somos el grupo 18 y vamos a hablarles un poco sobre la introducción a la endocrinología que está en el capítulo 75. Acá podemos observar los integrantes y a continuación los dejo con mi siguiente compañero. Buen día, mi nombre es David Salguero y yo les voy a dar una pequeña introducción sobre el sistema endocrino. La actividad del sistema endocrino afecta a todas y a cada una de las células del organismo, ya que este se encarga de mantener el equilibrio químico y de controlar el funcionamiento de diferentes órganos, de tal manera que participa, por ejemplo, en la regulación del desarrollo, el crecimiento corporal, la metabolización de los nutrientes, la función sexual, el estado de ánimo, el sueño, la actividad cerebral y entre muchas otras funciones más. Las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinadas mediante la interacción de diversos tipos de mensajeros químicos. En esta diapositiva podemos visualizar 6. Número 1 está los neurotransmisores, que son liberados por los axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas y que actúan localmente controlando las funciones nerviosas. Número 2, las hormonas endócrinas, que son producidas por las glándulas o las células especializadas que las secretan a la sangre circulante y que influyen en la función de las células diana situadas en otros lugares del organismo. Número 3, las hormonas neuroendocrinas, que son secretadas por las neuronas hacia la sangre y que influyen en las funciones de las células diana también y en otras partes del cuerpo. Número 4, las hormonas paracrinas, que son secretadas por las células hacia el líquido extracelular para que actúen sobre las células diana vecinas de un tipo distinto. Número 5, las hormonas autócrinas, que son producidas por las células y que pasan al líquido extracelular desde el que actúan sobre las mismas células que las fabrican. Y por último tenemos a las citocinas, que son péptidos secretados por las células hacia el líquido extracelular y que pueden funcionar como hormonas autócrinas, como también paracrinas y endócrinas. Entre ellas se encuentran las interleucinas y otras linfocinas, secretadas por los linfocitos colaboradores que actúan sobre otras células del sistema inmunitario. Como también las hormonas de citocinas, por ejemplo, está la leptina, que son producidas por los adipocitos, se conocen a veces como adipocinas. Estructura química y síntesis de las hormonas. Existen 3 clases generales de hormonas. Número 1, encontramos las proteínas y los polipéptidos. Estas son hormonas secretadas por la adenohipófisis, como también por la neurohipófisis, el páncreas. Aquí en el páncreas encontramos que segrega la insulina y el glucagón, como también encontramos las glándulas paratiroides, que segrega la hormona paratiroidea. Además, otras muchas más, que nuestra compañera Lucel va a hablar al respecto más adelante en la exposición. Número 2, encontramos las esteroides, que son secretados por la corteza suprarrenal. En estas encontramos el cortisol y la aldosterona, como también los ovarios en las mujeres, que estos segregan los estrógenos y la progesterona. En los testículos, que segrega la testosterona, y la placenta, que segrega los estrógenos y la progesterona. Y por último, están los derivados del aminoácido tirosina, que son secretados por la glándula tiroides. En esta encontramos la tiroxina y la triiodotironina, y la médula suprarrenal, que está la adrenalina y la noradrenalina. Por lo cual no se conoce ninguna hormona que sea un polisacárido o un ácido nucleico. Bueno, aquí encontramos las partes anatómicas principales. Están tanto las glándulas y los tejidos endocrinos. Encontramos el hipotálamo, la glándula pineal, la hipófisis, las glándulas paratiroideas, que se encuentran detrás de la tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, el páncreas, el riñón, el estómago, el tejido adiposo, el intestino delgado, los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres. Las hormonas polipeptídicas y proteicas se almacenan en vesículas secretoras hasta que se necesitan.
Casi todas las hormonas del organismo son polipéptidos y proteínas, y su tamaño oscila desde un pequeño polipéptido formado por tan solo 3 aminoácidos, como por ejemplo la hormona liberadora de tirotropina, hasta de proteínas de 200 aminoácidos, como la hormona del crecimiento y la prolactina. En general, los polipéptidos con 100 o más aminoácidos se denominan proteínas, mientras que aquellos que cuentan con menos de 100 reciben nombre de péptido nada más. Las hormonas proteicas y peptídicas se sintetizan en el componente rugoso del retículo endoplasmático de las distintas células endócrinas, de la misma forma que las demás proteínas. Por lo general, al principio se sintetizan como proteínas de gran tamaño sin actividad biológica. Estas se conocen como prohormonas y se escinden en el retículo endoplasmático para formar las prohormonas, pero de menor tamaño. Estas prohormonas se transfieren a continuación al aparato de Golgi, donde se encapsulan en las vesículas secretoras. En este proceso, las enzimas de las vesículas dividen las prohormonas y producen hormonas más pequeñas con actividad biológica y fragmentos inactivos. Las vesículas se almacenan en el citoplasma y muchas de ellas se unen a la membrana celular hasta que se necesita su secreción. Las hormonas y los fragmentos inactivos se secretan cuando las vesículas secretoras se funden con la membrana celular y el contenido del gránulo entra al líquido intersticial o directamente en el torrente sanguíneo mediante la exocitosis. En muchos casos, el estímulo de la exocitosis es el incremento de la concentración del calcio en el citosol, provocado por la despolarización de la membrana plasmática. En otros casos, la estimulación de un receptor de la superficie de las células endócrinas eleva la concentración del monofosfato de adenosina cítico o AMPC y a continuación activa las proteínas sinasas que desencadenan la secreción de la hormona. Y por último, encontramos que las hormonas peptídicas son hidrosolubles, cualidad en la que ésta les permite entrar con facilidad en la circulación para su transporte a los tejidos en los que estas hormonas actúan. Hasta aquí ha sido mi parte, le dejo la palabra a mi compañera. Mi nombre es Lucelle Osher y estaremos hablando sobre las glándulas, las hormonas, sus funciones y su estructura química. Vamos a estar empezando con el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a tener 5 hormonas que tienen estructura química péptido. Está la hormona liberadora de tirotropina, que estimula la secreción de tirotropina y prolactina, la hormona liberadora de corticotropina, que induce la liberación de cortotropina, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, y esta induce la liberación de la hormona de crecimiento, hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, también conocida como somatostacina, y esta inhibe la liberación de la hormona de crecimiento, y la hormona liberadora de gonadotropinas, que induce la liberación de la hormona luteinizante y la hormona estimulante del folículo. También tenemos una hormona con estructura química amina, y esta es el factor inhibidor de dopamina o prolactina, y esta inhibe la liberación de la prolactina. En la adenohipófisis, o sea, en el lóbulo anterior de la hipófisis, vamos a encontrar solo hormonas con estructura química péptido. Está la hormona de crecimiento. Esta va a estimular la síntesis de proteína y el crecimiento de casi todas las células y tejido. La hormona estimulante de tiroides, que estimula la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas, tiroxina y triiodotironina. La corticotropina, que estimula la síntesis y secreción de hormonas corticosuprarrenales, cortisol, andrógenos y aldosterona. Prolactina, que favorece el desarrollo de la mama femenina y secreción de leche. La hormona estimulante del folículo, que induce el crecimiento de folículos en el ovario y la maduración de las espermatozoides en las células de Sertoli de los testículos. La hormona luteinizante, que estimula la síntesis de testosterona por las células de Leydig del testículo y estimula la ovulación y también la formación del cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios.
En la neurohipófisis, el lóbulo posterior de la hipófisis, también vamos a encontrar dos hormonas que tienen estructura química péptido. La hormona antidiurética, famoso ADH, también conocido como vasopresina, y esto incrementa la absorción de agua por los riñones e induce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. La oxitocina estimula la eyección de leche de las mamas y contracciones uterinas. En el tiroides vamos a encontrar la tiroxina T4 y triodotironina T3, que tienen una estructura química amina, y estas incrementan la velocidad de la reacción química de casi todas las células y por tanto el índice metabólico del organismo. También tenemos la calcitonina, que favorece el depósito del calcio en los huesos y reduce la concentración de iones calcio en el líquido extracelular. Esto va a tener una estructura química péptido. En la corteza suprarrenal tenemos el cortisol, la aldosterona. Estos dos tienen estructura química esteroide. El cortisol tiene múltiples funciones metabólicas en el control del metabolismo de las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, y también posee efectos antiinflamatorios. La aldosterona incrementa la absorción de sodio a nivel renal y secreción de potasio y de iones. En la médula suprarrenal vamos a tener noradrenalina y adrenalina, y estos tienen los mismos efectos que la estimulación simpática. Su estructura química es amina. En el páncreas vamos a tener dos hormonas con estructura química péptido, que serían la insulina, células B, que favorece el paso de la glucosa al interior de muchas células y de esta forma controla el metabolismo de los hidratos de carbono. También el glucagón, las células alfa, que incrementa la síntesis y liberación de la glucosa desde el hígado a los líquidos corporales. En la paratiroides, vamos a encontrar la hormona paratiroidea, y esta controla la concentración de iones calcio por el aumento de su absorción intestinal y renal y liberación del calcio en los huesos. Tiene una estructura química péptido. En los testículos vamos a encontrar la testosterona. Tiene una estructura química esteroide y este favorece el desarrollo del aparato reproductor masculino y los caracteres sexuales secundarios del hombre. En los ovarios vamos a encontrar dos hormonas con estructura química esteroide. Los estrógenos estimulan el crecimiento y desarrollo del aparato reproductor femenino, de la mama femenina y de los caracteres sexuales secundarios de la mujer. Así también la progesterona estimula la secreción de leche uterina por las glándulas endometriales del útero y favorece el desarrollo del aparato secretor de la mama. En la placenta vamos a encontrar la hormona gonadotropina coriónica humana, que favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción por de estrógenos y progesterona. Tiene una estructura química péptido. También está la somatomamotropina humana, que probablemente ayuda a favorecer el desarrollo de algunos tejidos fetales y de la mama de la gestante. Tiene una estructura química péptido. Los estrógenos y progesterona, esto ya habíamos visto su función cuando hablé de los ovarios, y estos tienen estructura química esteroide. En el riñón vamos a encontrar la renina, que cataliza la conversión de angiotensinógeno a la angiotensina 1, y esto actúa como una enzima, tiene una estructura química péptido. También vamos a encontrar el 1,25-dihidroxicolicalciferol, que incrementa la absorción intestinal del calcio y la mineralización de los huesos. Este tiene una estructura química esteroide. La eritropoyetina también es una hormona que encontramos en el riñón. Esta incrementa la producción de eritrocitos y tiene una estructura química péptido. En el corazón vamos a encontrar el péptido natriurético articular, que tiene una estructura química péptido, y esta hormona incrementa la excreción de sodio por los riñones y reduce la presión arterial. En el estómago tenemos la gastrina, y este estimula la secreción del ácido clorhídrico por las células parietales. Tiene una estructura química péptido.
En el intestino delgado tenemos la secretina y la colecistocinina. Los dos tienen estructura química péptido. La secretina estimula la liberación de bicarbonato y agua en las células acinares del páncreas y la colecistocinina estimula la contracción de la vesícula biliar y la liberación de enzimas pancreáticas. Por último, en los adipocitos tenemos la lepina que inhibe el apetito y estimula la termogénica y este tiene una estructura química péptido. Ahora vamos a hablar sobre las hormonas esteroideas. Estas hormonas se sintetizan a partir del colesterol y por ende se asemejan al colesterol. ¿En qué forma? 1, son liposolubles y 2, son compuestos por 4 anillos. Tienen 3 anillos ciclohexilo. Si nos damos cuenta aquí en la imagen vemos 3 anillos que van a estar formados por 6 carbonos y un anillo ciclopentilo, o sea va a estar formado por 5 carbonos. En total son 4 anillos y estos se combinan en una sola estructura. Lo habitual es que en las grandes reservas de ésteres de colesterol de las válvulas citoplasmáticas se movilicen con rapidez para la síntesis de hormonas esteroideas una vez que se estimule la célula. En cuanto aparezca la hormona esteroide en el citoplasma ya no se almacena. Entonces estas hormonas no se almacenan, sino que se difunden hacia el líquido extracelular a través de la membrana. Gran parte del colesterol de las células productoras de esteroides es eliminado por el plasma, pero estas pueden sintetizar nuevas hormonas a partir del acetato. Entonces eso es muy importante. Las hormonas amínicas derivan de la tirosina. Los grupos de hormonas derivados de la tirosina se forman en la glándula tiroides y la médula suprarrenal, como habíamos visto anterior en las tablas. Las hormonas tiroideas y las acetilcolaminas se sintetizan a partir de la tirosina. Al igual que las esteroides, estas hormonas tiroideas no se almacenan en gránulos concretos y en cuanto aparecen en el citoplasma celular abandonan la célula por difusión a través de la membrana. Entonces esa es la similitud entre las esteroideas y las tiroideas. A diferencia de las hormonas esteroideas, existen depósitos importantes de tiroxina y triiodotironina en forma de una gran proteína ioda, conocida como la tiroglobulina. Esta se almacena en la luz de los folículos tiroideos. En cambio, en otro grupo de hormonas derivado de la tirosina, o sea que serían las de la médula suprarrenal, como la adrenalina y noradrenalina, son captadas en vesículas preformadas y almacenadas hasta que el momento llegue de su secreción. Las catecolaminas, al igual que las hormonas proteicas depositadas en gránulos de secreción, son liberadas mediante exocitosis para las células de la médula suprarrenal. Esta ha sido mi corta exposición y así les dejo con la siguiente compañera. Muy bien, vamos a hablar un poco ahora sobre la secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas de la sangre. Primero tenemos la secreción hormonal tras un estímulo y duración de la acción de las distintas hormonas. Por ejemplo, tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Estas van a desarrollar su función durante unos segundos o incluso los minutos, que va a proceder a realizar su acción. Luego tenemos otras hormonas, como lo sería la tiroxina y la hormona del crecimiento, que van a realizar su acción durante varios meses. Entonces tenemos que el inicio y la duración de la acción de cada hormona es diferente y tiene cada una función de control específica, puesto que sus duraciones, algunas son más cortas o incluso otras más largas, tienen un control diferente. Muy bien, también ahora vamos a hablar un poco sobre las concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmos de secreción hormonales. Tenemos que las concentraciones de hormonas necesarias para poder controlar las funciones metabólicas y endocrinas del cuerpo humano son muy reducidas. La cantidad que tenemos de hormonas es muy pequeña, digamos 1/1000.000 parte de 1 miligramo por cada milímetro de sangre, o sea, es demasiado pequeño.
Y además de que tenemos pequeñas cantidades, los ritmos de secreción de estas hormonas son muy pequeños. Entonces, ¿cómo es posible que estas pequeñas cantidades de las hormonas ejerzan un control a nivel fisiológico y endocrino en nuestro cuerpo? Bueno, esto es gracias a los tejidos efectores. Estos tejidos efectores tienen mecanismos muy específicos y muy especializados. Es decir, que estos se van a adaptar a las pequeñas concentraciones de las hormonas para de esta manera producir un gran cambio y ejercer grandes funciones sobre nuestro cuerpo. Entonces, estas minúsculas cantidades de las hormonas van a ejercer un potente control en los sistemas fisiológicos debido a la adaptación de este tejido efector. Muy bien, vamos a hablar también un poco sobre el control por retroalimentación de la secreción hormonal. Y tenemos primero la retroalimentación negativa, que evita la actividad excesiva de los sistemas hormonales. Casi todas las hormonas que se conocen o se han estudiado hasta el momento, en su mayoría están perfectamente controladas. Y esto es a través de los mecanismos de retroalimentación negativa. Y vamos a ver cómo funciona esto. La hormona comienza a funcionar y tiene sus subproductos. Estos subproductos van a ejercer un efecto de retroalimentación negativa, porque van a impedir la secreción excesiva de la hormona y de esta manera la hiperactividad que va a tener en el tejido efector. Expliquémoslo de mejor manera. Entonces tenemos la hormona, va a comenzar a ejercer su función, va a generar subproductos. Estos subproductos se van a seguir generando y generando hasta que de cierta manera sean los óptimos para poder funcionar en este tejido efector. Al alcanzar esta concentración adecuada, los mismos subproductos van a inhibir la formación de dicha hormona y de esta manera se va a estar controlando. Esta controlación de la retroalimentación negativa la vamos a tener en todas las fases, desde la transcripción y la traducción genética, que van a intervenir en la síntesis de las hormonas, hasta en la elaboración de dichas hormonas y liberación de las mismas. Muy bien, también tenemos... regresa, por favor. La retroalimentación positiva, y esta puede dar lugar a un incremento de las concentraciones hormonales. Muy bien, entonces, ¿pero cómo funciona esto? La hormona va a inducir la producción de cantidades adicionales de sí misma y vamos a tener una retroalimentación positiva. Por lo menos tenemos el ejemplo de la hormona luteinizante. Esta se produce por la relación que tienen los estrógenos con la adenohipófisis. Entonces, se va a relacionar los estrógenos con la adenohipófisis y vamos a tener la hormona luteinizante. Y que esta se va a relacionar antes de la ovulación y va a actuar en los ovarios. Y de esta manera va a estimular la producción y síntesis de más estrógenos. Y estos estrógenos van a volver a relacionarse con la adenohipófisis y seguir produciendo la hormona luteinizante. Y de esta manera seguir produciendo este efecto y se va a producir esta retroalimentación positiva de seguir formando estrógenos, seguir estimulando la adenohipófisis y seguir produciendo la hormona luteinizante hasta llegar a un momento de que tenemos una concentración adecuada. Entonces, esta retroalimentación positiva se va a seguir generando y generando hasta tener una concentración adecuada. Al momento que tenemos una concentración adecuada y que funcionalmente para nuestro cuerpo, vamos a tener una retroalimentación negativa. Igualmente, como se los mencionaba, se va a inhibir y se va a evitar la producción de dicha hormona por los mismos subproductos de esta, al llegar a una concentración adecuada. También tenemos variaciones cíclicas de la liberación hormonal. Y sabemos que la liberación hormonal va a estar sometida a variaciones periódicas que dependen de los cambios de estación, por ejemplo, también las etapas del desarrollo, digamos la niñez, la adolescencia, la adultez, y igualmente las etapas del envejecimiento, también como del ciclo diurno o circadiano o el ciclo del sueño. Por lo menos también tenemos el ejemplo de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento, su secreción va a aumentar durante los primeros periodos del sueño y va a disminuir posteriormente en la finalización de los periodos del sueño. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos decían que cuando estábamos pequeños que teníamos que irnos a dormir temprano para poder crecer, es porque esta hormona actúa en las primeras etapas del sueño. Muy bien, estas variaciones en las secreciones hormonales que producen esta formación cíclica van a obedecer a los cambios de la actividad de las vías nerviosas que intervienen en el control de la liberación. Es decir, estas variaciones cíclicas se van a dar por la interacción entre vías nerviosas y que estas vías nerviosas en determinados puntos del día de desarrollo humano se van a activar y van a producir una liberación de hormonas específicas. Gracias, los dejo como siguiente compañero.
A continuación vamos a hablar sobre el transporte de las hormonas en la sangre. Y las hormonas hidrosolubles, las cuales son los péptidos y las catecolaminas, se disuelven en el plasma y se transportan desde su origen hasta los tejidos efectores, donde se van a difundir desde los capilares para pasar al líquido intersticial y en su última instancia a las células efectoras. Por otra parte, también las hormonas esteroideas y las tiroideas van a circular en la sangre unidas principalmente a las proteínas plasmáticas. De ordinario, menos del 10% de las hormonas esteroideas o tiroideas del plasma se encuentran en forma libre. Por ejemplo, más del 99% de la tiroxina en la sangre está unida a proteínas plasmáticas. No obstante, las hormonas unidas a las proteínas no se difunden bien a través de los capilares y no pueden acceder a las células efectoras, por lo que van a carecer de actividad biológica hasta que se vayan a disociar en las proteínas plasmáticas. Las cantidades relativamente grandes de hormonas unidas a las proteínas actúan como un depósito y van a reponer la concentración de hormonas libres cuando se unen a sus receptores diana o van a desaparecer de la circulación. La unión de las hormonas a las proteínas plasmáticas retrasa considerablemente su eliminación de plasma. Como aclaramiento de las hormonas de la sangre, se conocen dos factores que pueden aumentar o disminuir la concentración de una hormona en la sangre. Como primero tenemos que consiste en el ritmo de secreción hormonal hacia la sangre, y el segundo va a consistir en la velocidad del aclaramiento hormonal de la sangre, que recibe el nombre de tasa de aclaramiento metabólico. Y de ordinario se expresa con el número de mililitros de plasma que se van a limpiar de la hormona por minuto. Para calcular esta tasa de aclaramiento se mide, en primer lugar, la velocidad de desaparición de la hormona del plasma y también la concentración en plasma de las hormonas de cada mililitro de plasma. Siguiente. Las hormonas se eliminan del plasma de diversas maneras. Hay varios métodos para la eliminación y las siguientes son la destrucción metabólica por los tejidos, la unión a los tejidos, la excreción hepática por la bilis y la excreción renal hacia la orina. En el caso de determinadas hormonas, un descenso de la tasa de aclaramiento metabólico provoca a menudo una concentración excesiva en los líquidos corporales circulantes. Por ejemplo, este fenómeno tiene lugar con varias de las hormonas esteroideas, cuando existe una hepatopatía, ya que estas hormonas se conjugan principalmente en el hígado y se excretan con la bilis. En ocasiones, las hormonas se descomponen en las células efectoras por diversos procesos enzimáticos que provocan la endocitosis del complejo hormona-receptor de la membrana celular. La hormona se va a metabolizar entonces en la célula y los receptores se van a reciclar y van a pasar de nuevo a la membrana celular. Casi todas las hormonas peptídicas y las catecolaminas son hidrosolubles y circulan en la sangre libremente. Siguiente. Los mecanismos de acción de las hormonas. La acción de una hormona comienza con su unión a un receptor específico de la célula efectora. Las células que carecen de receptores para una hormona no responden a ella. Los receptores de algunas hormonas se localizan en la membrana de la célula efectora, mientras que los de las otras se encuentran en el citoplasma o en el núcleo. Cuando una hormona se combina con su receptor, esta acción va a desencadenar una cascada de reacciones en la célula. La activación se potencia en cada etapa y esto va a formar que hasta una pequeña concentración de una hormona pueda ejercer un gran efecto. También existen receptores de hormona y su activación, y pues los receptores son proteínas de gran tamaño y cada célula estimulada posee habitualmente entre 2000 y 100.000 receptores. Además, cada receptor puede ser muy específico para una hormona, lo que va a determinar el tipo de hormona que actuará en un tejido concreto. Los tejidos que reaccionan en respuesta a una hormona determinada son los que contienen receptores específicos para ella. Hay diferentes tipos de receptores hormonales y también se encuentran en diferentes partes, como es en la superficie de la membrana celular, que son los receptores de membrana, son específicos sobre todo en la hormona proteicas y peptídicas y de las catecolaminas. También en el citoplasma celular, que son los receptores principales de las distintas hormonas esteroideas y se encuentran fundamentalmente en el citoplasma. Y también, por último, en el núcleo celular. Los receptores de las hormonas tiroideas se encuentran en el núcleo y se creen que están unidos a una o varios cromosomas. Siguiente.
El número y la sensibilidad de los receptores hormonales están regulados. El número de receptores de las células efectoras no van a permanecer constantes, sino que van a variar de un día a otro o incluso de un minuto a otro. Con mucha frecuencia, las proteínas de los receptores se inactivan o destruyen mientras ejercen su función. En otras circunstancias, se van a reactivar o la célula va a poder fabricar nuevas hormonas. Por ejemplo, un aumento de la concentración hormonal o desunión al receptor de la célula diana disminuye a menudo el número de receptores activos. Esta disminución de la expresión de los receptores puede deberse a varias situaciones. Uno puede ser a la inactivación de algunas moléculas receptoras, a la inactivación de algunas proteínas intracelulares que actúan como moléculas de señalización y también al secuestro temporal del receptor en el interior de la célula, lejos del lugar de acción de la hormona, que solo interactúan con los receptores situados en la membrana celular. También por la destrucción de los receptores por lisosomas después de haber penetrado en el interior de la célula, o también por la menor producción de receptores. En todos estos casos, la disminución de la expresión de los receptores se va a reducir la capacidad de respuesta de las células efectoras a la hormona. Y algunas hormonas van a provocar un aumento en la expresión de los receptores y también de las proteínas que señalizan de la señalización intracelular. Una mayor número de moléculas del receptor y de la molécula de señalización intracelular sintetizados ambos por la célula diana, o bien aumenta la disponibilidad de receptores para la interacción con la hormona, y también cuando se produce este efecto, la sensibilidad del tejido efector a las acciones estimulantes de la hormona aumenta en forma progresiva. A continuación vamos a presentar un pequeño video, espero pongan mucha atención. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Mi nombre es Chus del Rincón y nos encontramos en un curso de Fisiología del Sistema Endocrino. La endocrinología es el estudio de las hormonas y de los órganos que participan en la liberación hormonal. En este primer audiovisual estudiaremos las generalidades de este sistema, tanto de las glándulas como de las hormonas y sus mecanismos de acción. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Clásicamente, las hormonas se han descrito como mensajeros químicos que se liberan y llevan a cabo su función lejos de su lugar de síntesis. Sin embargo, en la actualidad se sabe que algunas hormonas tienen efecto paracrino y autocrino, es decir, actúan sobre células adyacentes o sobre las mismas células que las sintetizaron, tal y como veremos más adelante y en futuros audiovisuales de esta misma serie. La mayoría de las hormonas, una vez sintetizadas, pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea, a través de la cual se distribuyen entre las células de todo el organismo. Las hormonas, al igual que los neurotransmisores, ejercen sus efectos uniéndose a receptores específicos en la superficie o en el interior de las células diana. Diversos mediadores actúan a la vez como neurotransmisores y como hormonas, como por ejemplo la noradrenalina, que actúa de neurotransmisor en las terminaciones sinápticas de las neuronas postganglionares del sistema simpático, y también actúa como hormona al ser liberada por las células de la médula suprarrenal. Las hormonas actúan como mensajeros químicos y se clasifican de varias maneras según el tipo de transmisión química, en autocrina, paracrina, endocrina, neural y feromonal. La autocrina actúa sobre las células que la sintetizan. Por ejemplo, el factor de crecimiento insulinoide tipo 1 activa la división de las células que lo producen. La paracrina actúa sobre las células vecinas. Por ejemplo, la insulina secretada por las células beta pancreáticas influye en la secreción del glucagón por las células alfa pancreáticas. Un ejemplo de hormona autocrina y paracrina a la vez sería la interleuquina 2, liberada por las células T helper durante las respuestas inmunes, pues actúa sobre las propias células T helper, haciéndola proliferar, por tanto efecto autocrino, y sobre otras células inmunitarias activándolas, que sería efecto paracrino. La endocrina actúa sobre células u órganos hasta los que se transporta a través de la circulación, ya sea sanguínea o linfática.
En este tipo de hormonas se encuentran, por ejemplo, la insulina, el glucagón, el estradiol o el cortisol. La neural participa en la neurotransmisión, es decir, una neurona libera una sustancia química que actúa sobre la neurona adyacente. Podemos considerar de transmisión neural la mediada por neurotransmisores y la mediada por neuromoduladores. Los neurotransmisores se caracterizan por un efecto prácticamente inmediato. Un ejemplo es la acetilcolina en el terminal axonal de la unión neuromuscular. Los neuromoduladores tienen un efecto inicial más lento, pero duradero en el órgano diana. Un ejemplo son determinados opioides con su efecto sobre la modulación de los estímulos nociceptivos. Y finalmente, la transmisión feromonal consiste en la liberación al aire de hormonas volátiles, conocidas como feromonas. Una vez en el aire, estas se transmiten entre personas, quienes las reconocen como sustancias olfativas. Las glándulas endocrinas secretan sus productos, las hormonas, hacia la sangre sin necesidad de los conductos, que sí están presentes en las glándulas exocrinas. La sangre transporta estas hormonas hacia las células diana, que contienen proteínas receptoras específicas y que, por tanto, pueden responder de una manera exclusiva para ellas. No solo las glándulas secretan hormonas, pues hay órganos que, teniendo otras funciones, también liberan hormonas a la circulación, como páncreas, estómago, hígado, corazón o riñón, entre otros. Incluso algunas neuronas especializadas, en particular las que se localizan en hipotálamo, secretan mensajeros químicos hacia la sangre más que hacia una hendidura sináptica estrecha. En estos casos, esta sustancia química se llama neurohormona. La estructura química de las hormonas secretadas se puede clasificar en 4 clases. En primer lugar, las aminas, que son hormonas derivadas de los aminoácidos tirosina y triptófano. En este grupo se incluyen las hormonas secretadas por la médula suprarrenal, la tiroides y la glándula pineal. En segundo lugar, los polipéptidos y las proteínas, es decir, una cadena de aminoácidos diversos, calificando a los polipéptidos cuando esta cadena presenta menos de 100 aminoácidos y de proteínas cuando es superior a 100 aminoácidos. Un ejemplo de hormona polipeptídica sería la hormona antidiurética, pues esta está compuesta por 8 aminoácidos. Un ejemplo de hormona proteica sería la hormona de crecimiento, la cual tiene 191 aminoácidos. La insulina estaría en las 2 categorías, pues se trata de una hormona compuesta de 2 cadenas polipeptídicas derivadas de una molécula única de mayor tamaño. Un tercer tipo químico de hormona sería la hormona glucoproteicas, las cuales son moléculas que consiste en una proteína unida a uno o más grupos de carbohidratos. Los ejemplos serían la FSH y la LH. Y un último tipo químico serían las hormonas esteroides, las cuales derivan del colesterol. Estas hormonas incluyen la testosterona, el estradiol, la progesterona, la aldosterona y el cortisol. En términos de sus acciones en células diana, las moléculas hormonales pueden dividirse en las que son polares o hidrosolubles y las que son no polares o insolubles en agua. Estas no solubles también se denominan lipofílicas y son capaces de atravesar las membranas plasmáticas en las células diana. Estas hormonas lipofílicas comprenden las hormonas esteroideas y las tiroideas. Finalizaremos este audiovisual hablando de las prohormonas, las cuales son moléculas precursoras de las hormonas. En algunos casos, esta prohormona es liberada a la sangre y tiene poca actividad, por no decir que es inactiva en las células diana, siendo necesaria que se transforme en el interior de esa célula en su forma metabólicamente activa. Por ejemplo, la T4 debe convertirse en T3 en el interior de las células diana para ejercer su efecto sobre el metabolismo de esas células. De forma similar, la testosterona, secretada por los testículos, y la vitamina D3, secretada por la piel, se convierten en moléculas más activas en el interior de sus células diana. Muy buenos días, compañeros y doctora. El día de hoy vamos a hablar acerca de la señalización intracelular tras la activación del receptor hormonal. Pero primero hay que entender qué significa señalización intracelular. Entonces, las
tenemos que entender que las células generalmente se comunican entre sí. Estos son mediante señales químicas. Estas señales químicas, que son proteínas u otras moléculas producidas por una célula emisora, con frecuencia son secretadas por una célula liberada al espacio extracelular. Entonces supongamos que esta hormona se quiere comunicar con esta hormona, pero esta hormona va a secretar una sustancia química a un espacio que existe entre estas dos células. Ese espacio se denomina espacio extracelular. Ese químico va a llegar a esta célula y va a entrar a esta célula, ¿ya? Es como un mensaje en botella, más o menos. Ahora, no todas las células pueden oír un mensaje químico específico. Para detectar esta señal o este mensajero o este mensaje químico, tiene que tener un receptor para que le traduzca lo que la otra célula le quiere dar a entender. Como una molécula señalizadora se une a un receptor. Este receptor, al momento de unirse con esta molécula, se va a alterar la forma o la actividad de dicho receptor. El que se cambie la forma de este receptor va a desencadenar un cambio adentro de la célula, debido a que funcionan uniéndose a receptores específicos. Estas moléculas señalizadoras se conocen como ligandos, que usualmente ahorita estamos viendo que son hormonas. Un término general que se ocupa, que es el ligando, ¿verdad? Entonces, este mensaje que lleva el ligando con frecuencia pasa a través de una cadena de mensajeros químicos dentro de la célula y conduce finalmente a un cambio de la misma, como una modificación, como anteriormente dije, que puede ser la alteración o la actividad de un gen, o incluso la inducción a un proceso de edición celular. Ahora vamos a hablar específicamente de receptores unidos a canales iónicos. Algunos de estos receptores unidos a canales iónicos abren o dilatan, o también pueden cerrar los canales de sodio, potasio y calcio, entre otros, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de receptores hormonales unidos a la proteína G. Esto es un poquito complejo, pero es sumamente interesante. Entonces, los receptores hormonales unidos a la proteína G son receptores unidos a grupos de proteínas de membrana celular llamadas proteínas heterodiméricas de fijación a trifosfato de guanosina. La proteína G es trimérica. Trimérica quiere decir que tiene 3 subunidades, que en este caso son alfa, beta y gamma. La proteína que se encuentran estas 3 subunidades se encuentran intracelularmente y se encuentran en un estado inhibido. Pero primero, para pasar a hablar acerca de en sí lo que significa la proteína G y cómo se da el proceso de activación, hay que hablar de generalidades sobre la proteína G. Entonces, la proteína G se dice que tiene ciertos segmentos transmembrana que forman una asa dentro y fuera de la membrana celular. Ahorita se la muestro. Es esta de acá. Esta de acá. Entonces, acá si contamos, vamos a encontrar 7 segmentos. Esta es una cola citoplasmática y estas son las subunidades que dije anteriormente, la subunidad alfa, beta y gamma, que se encuentra en un estado inactivo porque se encuentran bajo la presencia de guanosina difosfato, o sea, el GD. Entonces, ahora, cuando una hormona se une en la parte extracelular, que sabemos que es la cola citoplasmática, el del receptor provoca un cambio en la conformidad que activa una proteína G. Anteriormente les decía, dicha proteína o dicha hormona viene de afuera y quiere compartir el mensaje con esta proteína G. Esto va a inducir señales intracelulares que tienen diversas funciones, entre ellas abren o cierran canales iónicos de membrana celular, pero aquí es importante decir que lo hacen sin ser intencionalmente y modifican la actividad enzimática del citoplasma de la célula y asimismo activan la transcripción genética. Ahora bien, ¿cómo ocurre ese mecanismo? Eso es un poquito más complejo.
Ahora, esto en sí es el lado extracelular y este es el lado intracelular. Esta es la bicapa lipídica de la célula y esta es la cola citoplasmática de la proteína G. Entonces, si podemos observar en este caso, no encontramos ningún ligando o una proteína, pero en esta segunda imagen sí. Entonces, vamos a ver qué conlleva todo este proceso. Pero vamos a ver por pasos, porque así es como que más sistemático y se comprende de una mejor manera. Entonces, paso 1, no tengo hormona en la cola citoplasmática, por ende tengo una proteína G inactivada y tengo la presencia de GDP. Ahora, durante todo este proceso, me llega una proteína y se me pone en la cola citoplasmática. Entonces, acá, esta hormona lo que va a hacer, como anteriormente dijimos, es desencadenar una activación que va a alterar la conformidad de dicha proteína G. Entonces, dicha conformidad se altera debido a la fosforilación del GDP. Anteriormente teníamos GDP, si se dieron cuenta, ahora es GTP porque se fosforiló. Entonces, en este caso ya vemos que tenemos una proteína G activa. Esta proteína G activa lo que va a hacer es que mis tres subunidades alfa, beta y gamma se van a disociar. Es decir, la alfa, en este caso podemos observar que se disocia. Entonces, esto se disocia y se asocia al GTP. A su vez, esto va a interactuar con proteínas efectoras de membrana que inician la señalización extracelular. Estas proteínas de señalización intracelular, a su vez, como anteriormente dije, alteran la actividad de los canales iónicos o de enzimas intracelulares tales como la adelinato ciclasa o la fosfolipasa C, que modifican la función celular. Entonces, todo este proceso ocurre ya sea en segundos o minutos, dependiendo la actividad que tenga la hormona. Ahora bien, receptores acoplados a enzimas. Cuando se activan, algunos receptores pasan a funcionar ellos mismos como enzimas, o se asocian enzimas a las que se activan estos receptores unidos a enzimas, los cuales son proteínas que solo atraviesan la membrana celular una vez, al contrario de lo que sucede con los receptores unidos a las proteínas G. Los receptores unidos a enzimas tienen su lugar de fijación a hormona en la parte exterior de la membrana celular y su porción catalítica o de unión a la enzima en el interior de la misma. Cuando la hormona se une a la porción extracelular del receptor, se activa o se inactiva una enzima situada en el interior de la célula. Aunque muchos receptores unidos a enzimas poseen una actividad enzimática intrínseca, otros dependen de las enzimas a las que se asocian de forma estrecha para producir las modificaciones correspondientes. Algunos de estos receptores acoplados a enzimas pueden ser el receptor de leptina, que se hablará más adelante de detalle, y las actividades más importantes de estos receptores unidos a enzimas son las actividades quinasa, fosfatasa, proteasa, fosfodiesterasa de nucleótidos. Y las características más importantes es de que estos procesos o estos receptores acoplados a enzimas son algo lentos y largos. Y los procesos que realizan son activación o inhibición de la expresión genética, división celular, diferenciación celular y apoptosis. Ahora hablaremos acerca del receptor de leptina. Ahora, lo que tenemos que entender es que la leptina es una hormona secretada por adipocitos, que ejerce mucho cambio fisiológico y es de gran importancia para la regulación del apetito y el equilibrio energético. El receptor de leptina es un miembro de la familia de los receptores de citocinas. Estos receptores tienen la peculiaridad de que no poseen una actividad enzimática. Por esta razón, envían señales a través de las enzimas a las que se asocian.
Una de las vías de señalización que tiene lugar en este receptor es a través de la tirosina sinasa, de la familia sinasa Janus, o Janus, que es la JAK y la JAK2. El receptor de leptina tiene dos partes que son idénticas, son homodímeras. Cuando se une la leptina se altera la conformación, permitiendo una fosforilación y la activación de moléculas de JAK2 asociadas. A su vez, se fosforilan a las moléculas de tirosina en el complejo receptor de leptina JAK2. De este modo, intervienen en la señalización intracelular. Estas señales consisten en fosforilación a las STAT, que son las proteínas transmisoras de señales, y activación de transcripción, y así se inicia la síntesis de proteínas. Entonces, para entender esto más a detalle, podemos ver en este caso la leptina. Acá, esta, como dijimos anteriormente, la hormona va a comenzar una serie de cambios en el interior de la célula. Entonces lo que va a hacer es que cuando la leptina se une al receptor de leptina, que el receptor de leptina es una proteína, la JAK2 de la familia de la JAK se fosforila. Esta fosforilación va a dar lugar a otra fosforilación que es para las STAT, que van a permitir la activación de la transcripción. Muy bien, ahora hablaremos acerca de los receptores hormonales intracelulares y la activación de los genes. Los receptores intracelulares son componentes de la célula que son capaces de identificar mensajeros químicos como neurotransmisores y hormonas. Los receptores intracelulares se localizan en el citoplasma o pueden también encontrarse en el núcleo. Tanto los receptores intracelulares como los extracelulares van a desencadenar una cascada de reacciones, o sea que va a ir de una forma sistemática que participa en la transcripción genética. Cuando la hormona atraviesa la membrana celular e interactúa con los receptores, se forma un complejo hormona receptor activo, que posteriormente se va a fijar a una secuencia reguladora específica de ADN que se conoce como promotor. La llamada elemento de respuesta a la hormona, que activa o reprime la formación de ARN mensajero. Esto lo vamos a entender un poco mejor en el siguiente diagrama. Ahora, como las hormonas son liposolubles, atraviesan con facilidad la membrana celular, y acá puede ocurrir una de dos: o se une al receptor citoplasmático o al receptor nuclear, que a la vez de que se formen estos dos, se va a formar un complejo hormonoreceptor activado, como dijimos anteriormente, y se fija después a una secuencia reguladora específica de ADN que se llama promotor. Esto conlleva una acción llamada elemento de respuesta a la hormona, que puede activar o reprimir la transcripción de genes específicos y la formación de ARN mensajero. Por esta razón es que en minutos o horas, incluso hasta días, se puede encontrar proteínas recién formadas y especializadas. Eso sería todo de mi parte, dejo el tiempo a mi compañero. Bien, ahora hablaremos de los mecanismos de segundos mensajeros que median las funciones hormonales intracelulares. Hay que saber que una de las formas en las que las hormonas ejercen sus acciones intracelulares consiste en estimular la formación del segundo mensajero AMP cíclico en la membrana celular. Pero hay que mencionar acá que el AMP cíclico no es el único mensajero empleado por las distintas hormonas. Existen otros dos tipos. El primero de ellos es que los iones calcio y la calmodulina asociados a ellos, y también los productos de degradación de los fosfolípidos de la membrana.
Acá podemos observar algunas de las hormonas que se utilizan en el sistema de segundos mensajeros de la adenilato ciclasa AMP cíclico, que es el que estamos comentando en este momento. En primer lugar tenemos la angiotensina 2, que se va a encontrar en las células epiteliales, la calcitonina y las catecolaminas, que van a estar en los receptores beta. Esto es muy importante mencionarlo acá, que estos catecolaminas se van a encontrar en receptores beta del adenilato ciclasa AMP cíclico. Los corticotropinas también, la ACTH. Esta ACTH pues es una hormona elaborada por la hipófisis y que pues se va a elaborar más en momentos de estrés o de tensión en el cuerpo. También tenemos la gonadotropina coriónica humana, que pues esta es una hormona glucoproteica que se va a generar durante el embarazo por el embrión después de la fecundación. El glucagón también es parte de estas hormonas, la hormona estimulante del folículo, que esta va a tener un papel muy importante en el desarrollo y el funcionamiento sexual. También tenemos la hormona estimulante de la tiroides, que esta pues se va a generar en la glándula pituitaria y su función pues es crear las células foliculares de la tiroides. Tenemos también la hormona liberadora de la corticotropina, que también va a tener un papel muy importante cuando el cuerpo genera estrés. También la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la luteinizante, la paratiroidea, la secretina, somatostatina, vasopresina, que se van a encontrar en receptores B2 y también en las células epiteliales. ¿Cómo funciona este sistema de la adenilato ciclasa AMP cíclico? Bien, comenzamos con que la estimulación de la adenilato ciclasa AMP cíclico por medio de la proteína G. Esto es muy importante mencionarlo en este sistema porque va a funcionar por medio de esta proteína, de la proteína G, que va a catalizar la conversión de una pequeña cantidad de trifosfato de adenosina del citoplasma en AMP cíclico dentro de la célula. La importancia de este mecanismo pues va a radicar en que tan solo unas pequeñas moléculas de adenilato ciclasa activas pues dentro de la membrana celular van a bastar para poder activar muchas más moléculas de la siguiente enzima, que pues también provocan una activación de un número mayor de moléculas de la tercera enzima. Vamos a comentar esta importancia, podemos verlo acá en color morado en la diapositiva. Esto es muy importante mencionarlo en este sistema, y es que la más mínima cantidad de hormona que actúan sobre la superficie celular podrán iniciar una potente acción que pues desencadena la cascada de enzima en toda la célula. ¿Cómo funciona este sistema de adenilato ciclasa AMP cíclico? Acá lo podemos explicar con una imagen, ¿verdad? En primer lugar tenemos que la estimulación de la adenilato ciclasa, que es una enzima que se encuentra unida a la membrana, que la podemos observar acá de color amarillo, su nombre ahí, adenilato ciclasa, por la acción de la proteína G, que les dije que era muy importante esta proteína porque era la que trabajaba en este sistema, cataliza la conversión de una pequeña cantidad de trifosfato de adenosina del citoplasma en AMP cíclico dentro de la célula. Y también, como podemos observar ahí, ¿verdad? En la flecha color rojo, que está de ATP a AMP cíclico, la conversión de esto. Ello pues hace que se active la proteína sinasa dependiente del AMP cíclico, que va a fosforilar las proteínas específicas de la célula y va a desencadenar reacciones bioquímicas que en última instancia pues producen la respuesta celular a la hormona. Como podemos ver, la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico pues está inactiva y pasa a ser activa. Y seguimos repitiendo este pedacito de información muy importante de este sistema, y es que aún la más mínima cantidad de hormona que actúe sobre la superficie celular va a poder iniciar una potente acción que desencadena la cascada de enzimas en toda la célula. Las hormonas que utilizan en el sistema de segundos mensajeros, pero en este caso en la fosfolipasa C, es en el sistema de fosfolipasa C. Algunas de estas que podemos mencionar es la angiotensina 2, que se va a encontrar en el músculo liso vascular, las catecolaminas, pero ahora en receptores alfa, como se pudieron dar cuenta en el sistema de adenilato ciclasa AMP cíclico eran receptores beta, y acá son receptores alfa. La hormona liberadora de gonadotropinas también va a ser parte de ello, la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, la hormona liberadora de la tirotropina, que esta pues tiene una función muy importante en liberar la hormona estimulante de la tiroides.
Tenemos también la hormona paratiroidea, que pues esta es también muy importante en el cuerpo, ya que ayuda a almacenar y a usar el calcio. Es muy importante mencionar que concentraciones elevadas de esta hormona también pueden significar que tenemos concentraciones elevadas de calcio en nuestra sangre. Y pues esto puede ser un signo de una enfermedad. Tenemos la oxitocina y la vasopresina, que van a estar en receptores B1 y en el músculo vascular. El sistema de segundos mensajeros de los fosfolípidos de la membrana celular. ¿Cómo funciona este sistema? Bien, algunas de las hormonas que actúan sobre los receptores transmembrana que inactivan la enzima fosfolipasa, unida a las porciones internas de los receptores proyectadas hacia el interior, esta enzima que cataliza la degradación de algunos fosfolípidos de la membrana celular, es decir, la fosfolipasa, en especial el bifosfato de fosfatidilinositol, que es conocido también como PIP sub 2, van a formar dos moléculas o dos segundos mensajeros distintos. En primer lugar tenemos el trifosfato de inositol, que también es conocido como IP sub 3, y el diacilglicerol. Bien, ahora vamos a explicar cómo funciona este sistema de segundos mensajeros de la membrana celular de los fosfolípidos, ¿verdad? Como podemos observar ahí en la imagen, tenemos el receptor. Entonces, cuando un receptor acoplado a la proteína G capta un estímulo, que podemos observar en la imagen la proteína G, dicho es receptor, pues unido con el ligando, activa una proteína G heterotrimérica. Y la subunidad alfa de la proteína G, que dijimos que acá en este sistema iba a estar la subunidad alfa y no la beta, pues unida al GTP activa la enzima fosfolipasa C-beta o también la PLC-beta, cuyo sustrato es el fosfolípido fosfatidilinositol 1,4-bifosfato, o también conocido como el PIP sub 2, como lo podemos observar en la imagen. Tenemos el PIP sub 2 y esta pues la fosfolipasa C-beta la va a catalizar a una reacción que separa el fosfolípido de PIP sub 2 en dos moléculas, y estas dos moléculas van a ser el inositol 1,4,5 trifosfato, o también conocido como el IP sub 3, y también el diacilglicerol o el DAG. Ambas tienen papeles muy importantes como segundos mensajeros en la señalización celular. El DAG es una molécula pues lipídica que permanece en la membrana plasmática después de su formación por medio de la acción de la PLC-beta. Ahí pues va a reclutar y activar a un efector de la proteína quinasa C o la PKC, como podemos ver está inactiva y pasa a ser activa, y va a fosforilar residuos de serina y treonina en un gradiente, una gran variedad de proteínas blanco, y también como podemos ver que también da como resultado un fosfato con carga negativa. Por otra parte tenemos el IP sub 3. Esta es una molécula hidrosoluble capaz de difundirse con rapidez en el interior de las células. Estas moléculas de IP sub 3 formadas en la membrana pues se van a difundir hacia el citosol y se unen con un receptor específico para el IP sub 3 que está ubicado en la superficie del retículo endoplasmático liso. Como podemos observar ahí, la línea cabal nos lleva al retículo endoplasmático. El receptor IP sub 3 pues también funciona como un canal tetramérico para el calcio. La unión del IP sub 3 pues abre este canal de calcio y permite que los iones de calcio se difundan al citoplasma, y estos iones de calcio también pueden considerarse como segundos mensajeros intracelulares. Pero ¿por qué se pueden considerar como segundos mensajeros los iones de calcio? Porque se unen con varias moléculas blanco y es lo que activa reacciones específicas. Por ejemplo, cuando tenemos el calcio que se une con la proteína calmodulina. Esta pues sufre cambios de conformación que le permiten modificar un amplio rango de proteínas diana, como la quinasa dependiente de calcio y las CAM quinasas. Y estas generan diversas respuestas celulares. Adicionalmente, pues los iones de calcio también están implicados en diferentes procesos celulares, como las concentraciones de las células musculares y también las vías de secreción. El sistema de segundos mensajeros de calcio-calmodulina, pues como lo acabamos de comentar en la explicación de la imagen anterior, este es otro sistema de segundos mensajeros que opera en respuesta a la entrada de calcio en las células. La entrada de calcio, pues, ¿por qué se puede iniciar? Existen dos
puntos en los que se puede iniciar la entrada de calcio en las células. Y en primer lugar tenemos que por medio del potencial de la membrana que abre los canales de calcio de esta. Y en segundo punto tenemos que por la interacción también de una hormona con receptores de membrana que abren los canales de calcio. Gracias, esta ha sido mi exposición y los dejo con mi compañero. Ahora vamos a platicar un poco sobre las hormonas que actúan principalmente sobre la maquinaria genética de la célula, y específicamente son las hormonas esteroideas. Ya las platicaban anteriormente al inicio de la exposición. Un ejemplo claro son la progesterona, los estrógenos, la testosterona y la aldosterona, que pues nos servirá de ejemplo, pero primero hay que comprender los pasos que implica el ingreso a la célula. Y lo que sucede es que la hormona difunde a través de la membrana y entra en el citoplasma, donde se une a una proteína receptora específica. Este complejo luego se transporta al núcleo y el complejo se incorpora en el ADN, donde se encadena la transcripción y forma un ARNM. Una vez formado el ARN, este se transporta nuevamente al citoplasma, donde los ribosomas inducen la traducción a proteínas. Y como les mencionaba, el ejemplo de la aldosterona. La aldosterona pues es secretada por las glándulas suprarrenales y ingresan con esos mecanismos a la célula y es recibida por una proteína. Tras 45 minutos ingresada en la célula comenzará a formar otra síntesis y las proteínas que se forman van a desencadenar la reabsorción de sodio y la secreción de potasio a la luz. Siguiente diapositiva. Las hormonas tiroideas también aumentan la transcripción de genes en el núcleo. Por ejemplo, como mencionaban también anteriormente, la tiroxina y la triiodotiriona se unen a proteínas específicas que son proteínas con factores de transcripción y tienen dos características muy especiales. Activan los mecanismos genéticos para la formación de numerosos tipos de proteínas que actúan sobre nuestro metabolismo en la mayoría de células del organismo. Una vez unidas a los receptores intracelulares, las hormonas tiroideas siguen ejerciendo su función control durante días o incluso semanas. Bien, la determinación de concentraciones hormonales en la sangre. Cuando, por ejemplo, tengamos un paciente que sospechamos nosotros que tenga problemas con su tiroides, pues es evidente y necesario medir la concentración de hormonas en la sangre. Y es que casi todas las hormonas se encuentran en este líquido vital y otra característica es que se encuentran en cantidades muy minúsculas. Suelen detectarse en cifras de picogramos o nanogramos por mililitro. Y debido a esta poca concentración resulta complicado determinar las concentraciones por los medios químicos tradicionales. En anteriores ocasiones han habido otros métodos, por ejemplo el radioinmunoanálisis, que de hecho es la explicación de la siguiente diapositiva, pero se utilizaba para detectar estas hormonas hace más de 50 años. Entonces se basa en el principio siguiente. En primer lugar, tenemos un anticuerpo que es muy específico a la hormona. Entonces se toma una muestra pequeña de este anticuerpo y se mezcla con el líquido donde se desea medir la hormona. Adicionalmente se le agrega otro tipo de hormona que se le conoce como hormona radioactiva, que tiene un isópato que va a servir, básicamente lo que va a suceder es que estos dos anticuerpos van a competir por el lugar del anticuerpo. Entonces, la cantidad de hormona que se adhiere al anticuerpo va a ser proporcional a su concentración. Al final se puede medir la concentración de hormona con una gran especificidad y el margen de error será del 10 a 15%. Podemos observar en la gráfica que está en la parte inferior derecha. Lo único malo que tiene esto es que usa sustancias radioactivas, es muy costoso y lleva más tiempo y no puede ser tan específico. Gracias al avance tecnológico ha permitido descubrir otros tipos como lo es el ELISA, que es el ensayo inmunoabsorbente enzima, que está en la siguiente diapositiva. Básicamente lo que mide es lo mismo, antígenos, proteínas y glicoproteínas en las sustancias biológicas, perdón. Entonces, el análisis ligado a enzimas puede usarse para medir casi todas las proteínas, como ya decíamos. Es el método muy común hoy en día utilizado en los laboratorios clínicos, no utiliza isótopos radioactivos. Gran parte del análisis puede automatizarse usando placas de 96 posibles.
Su relación coste y efectividad, su exactitud son muy buenas en la evaluación de concentraciones hormonales. Siguiente, por favor. Ahí está. Esto ha sido toda nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.